Bien, la fase número 2 es la que llamamos planificación de la estrategia. En esta fase número 2 de planificación de la estrategia hay básicamente 4 grandes actividades que se deberían desarrollar. La primera es establecer un mapa estratégico. Cuando se habla de un mapa estratégico nos referimos básicamente a una secuencia de relaciones causa y efecto que determina una especie de ruta que la organización debería seguir para poder materializar u operativizar su estrategia. Como su nombre lo indica, al ser un mapa, define una hoja de ruta del tipo de acciones que se deberían emprender al corto plazo para que al mediano y al largo plazo se puedan generar resultados sostenibles en el tiempo. Entonces, normalmente, cuando se establece un mapa estratégico, de hecho la metodología básica definida por Kaplan Norton así lo menciona, consiste en trabajar en 4 grandes perspectivas que ayudan a sincronizar las acciones de corto y de largo plazo. De hecho, ellos dentro de esas 4 perspectivas mencionan la perspectiva financiera, la perspectiva de los clientes y del mercado, la perspectiva de los procesos internos y la perspectiva del desarrollo organizacional y del capital intelectual. O bueno, capital intelectual es uno de los componentes, desarrollo organizacional y crecimiento, más bien. Entonces, dentro de esas 4 perspectivas es que se modelan los mapas estratégicos y al final lo que se persigue con esta metodología es que la organización pueda determinar 2 grandes elementos. Primer elemento clave, ¿qué resultados persigue? Normalmente, los resultados que se generan dentro de una compañía, en especial cuando tiene ánimo de lucro, son resultados a nivel financiero y a nivel del mercado y de los clientes. Ahí es donde se ven los resultados. Pero para poder generar ese cambio en los resultados, hay que trabajar al interior de la organización. ¿En qué tipo de aspectos? Un primer aspecto son los procesos, y ahí es donde empieza a conectar con las normas internacionales de gestión, con los sistemas de gestión, por un lado, y por otro lado, con el desarrollo organizacional, y ahí es donde empieza a tener correlación el tema de los proyectos. Entonces, ¿qué tipo de resultados se colocan en la parte financiera? Pues básicamente resultados vinculados con temas de rentabilidad, eficiencia financiera, liquidez, solvencia, solidez de la organización, crecimiento en ingresos, productividad, para poder maximizar los resultados frente a los accionistas. ¿Qué tipo de resultados normalmente se colocan a nivel del mercado y de los clientes? Bueno, básicamente ahí se colocan temas como, por ejemplo, qué tanto se está generando impacto al nicho de mercado objetivo al cual la organización va dirigida. Cómo se está generando valor a través de las ventajas competitivas que se ponen al servicio de los clientes. También, por ejemplo, cuál es el grado de percepción positiva o negativa que tienen los clientes reales y potenciales frente a los productos y servicios que la empresa entrega y a las experiencias que genera. Ese tipo de cosas normalmente son las que se colocan en los resultados del cliente y del mercado. Ya internamente, en las perspectivas de procesos internos y de capital intelectual y desarrollo organizacional, ya se colocan temas de métricas e indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Y en especial en los del desarrollo organizacional es donde se colocan métricas vinculadas con proyectos estratégicos. Ahí es donde se conectan esos proyectos estratégicos. Entonces, cuando se crean los mapas estratégicos, se definen las variables clave que la organización debe mover para generar resultados. Y luego se establece un tablero de mando integral. Aquí es donde la mayoría de las empresas ya ha trabajado. Hay muchas compañías que tienen tableros de mando o balance scorecards en donde define métricas, donde define indicadores claves de desempeño para poder mostrar los resultados que se están logrando y también para poder ir observando la evolución del direccionamiento estratégico. Aquí el gran diferencial está en que muchas compañías definen tableros de mando, pero en muchos casos no se tienen claros cuáles son los mapas estratégicos existentes. Bienvenidos Diana, John Jairo, John Pérez. John, qué pena contigo. Voy a silenciar el micrófono. Si tienes una pregunta, lo puedes abrir, ¿vale? Bien, entonces les estaba comentando precisamente que aquí un aspecto importantísimo es que en el direccionamiento estratégico no solamente es importante definir indicadores, sino también tener muy claro identificado cuál es la relación de variables causa y efecto. ¿Por qué razón? Porque es que básicamente cuando se va a implementar una estrategia,
En esencia, lo que la empresa está haciendo es poner a prueba una hipótesis. Está poniendo a prueba una hipótesis de que si hace A, entonces va a lograr B. Por ejemplo, si la empresa quiere lograr incrementar su facturación y tener mayor grado de rentabilidad y adicionalmente incrementar, por ejemplo, una participación en el mercado, entonces va a trabajar, por ejemplo, en fortalecer su gestión de marketing, fortalecer su logística y fortalecer, por ejemplo, su tecnología de información, digamos. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que a través de mejorar en esas tres áreas, logística, tecnología y marketing, va a trabajar a mejorar sus ingresos, su rentabilidad y su participación en el mercado. Eso es una hipótesis. Nadie nos dice que eso es cierto o que eso es falso. Y la única manera de saber que eso realmente va a funcionar es ponerlo a prueba. Entonces, cuando se está desarrollando un mapa estratégico, en esencia, se está poniendo a prueba una hipótesis, o más bien se está planteando una hipótesis que posteriormente hay que implementar y confirmar para saber si funciona o no funciona. Entonces, eso es un aspecto muy importante. El mapa estratégico, al ser una hipótesis y al requerir una prueba de hipótesis, es importantísimo que pueda determinarse si está funcionando o no está funcionando. Entonces, por esa razón, el tablero de mando es una herramienta que ayuda a determinar en qué grado realmente se está logrando implementar esa hipótesis en la práctica, ¿no? O sea, el papel aguanta todo, pero aquí la práctica es lo que va a determinar si la estrategia funciona o no funciona. Bienvenida Claudia, bienvenido John y Diana nuevamente. Hasta aquí estoy haciéndome entender, está siendo claro lo que quiero decir. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer mapas estratégicos? Escríbanme en el chat, por favor, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer mapas estratégicos. No, señor, hasta ese nivel no hemos llegado. Perfecto, perfecto. Es un aspecto muy importante. ¿Tableros de mando integral o balance scorecard? ¿Alguno de ustedes ha hecho tableros de mando? ¿Tampoco? Ok. Bueno, entonces ese es un aspecto también súper importante dentro del direccionamiento. Listo. Hasta aquí todavía no hemos llegado. Ah, Edwin ya ha hecho tableros de mando. ¿Ya has hecho tableros o mapas estratégicos? Bueno, mientras Edwin contesta, les sigo conversando. Hasta aquí estamos hablando apenas de direccionamiento estratégico, ¿no? Ah, ok, Balance Scorecard menciona aquí Edwin. Perfecto, Edwin, gracias. Sí, les decía que hasta aquí estamos hablando de direccionamiento estratégico y todavía no hemos empezado a hablar de sistemas de gestión. La mayoría de las empresas empieza la implementación de sistemas de gestión documentando procesos, documentando procedimientos, escribiendo cosas acerca de cómo deben operar los procesos. Y en nuestra experiencia, digamos que esa era la metodología antigua, pero hoy día no es tan aconsejable hacerlo de esa manera, ya que primero la organización debe saber claramente qué quiere lograr, cómo va a lograrlo y por qué es relevante eso que quiere lograr, para después determinar cómo debería funcionar el sistema de gestión. Entonces, este punto que estamos hablando acá es fundamental definirlo antes de siquiera plantearse la idea de implementar un sistema de gestión, ya sea de calidad, ambiente o seguridad, cualquiera que sea. Esto es fundamental antes de trabajar en un sistema de gestión. Ya en la siguiente actividad, que sería elegir las iniciativas estratégicas, aquí sí ya empezamos a hablar de sistemas de gestión, de las normas 9001, 14001 y demás. ¿Por qué razón? Porque un sistema de gestión de calidad o de ambiente o de seguridad o cualquier otro surge como respuesta a un resultado estratégico que la organización quisiera lograr, ¿de acuerdo? Entonces, si la empresa dice, porque su hipótesis plantea que es así, que los clientes van a sentir mayor percepción de satisfacción trabajando, por ejemplo, en la velocidad de respuesta o trabajando en la diversificación de producto o trabajando, por ejemplo, en el incremento de la capacidad para atender al cliente, pues muy probablemente ahí es donde sea relevante tener un sistema de gestión de calidad, a veces certificado, a veces no, dependerá.
Recuerdo hace poco que estaba hablando con una empresa cliente que me preguntaba, venga, es que yo lo que quiero es aumentar el nivel de servicio a los clientes y adicionalmente también quiero mejorar la capacidad en el almacenamiento de producto. Entonces, por eso se quiere implementar el sistema de gestión de calidad y certificarme. Entonces yo le decía, bueno, ¿será que realmente con la certificación usted va a lograr esos dos resultados? O sea, que puede hacer otras cosas diferentes para poder lograr. Y al final el resultado del análisis dio que la empresa no tenía que implementar y certificar su sistema de gestión, sino que simplemente tenía que emprender proyectos de gestión diferentes para poder lograr ese resultado. Entonces, al final, muchas veces las empresas creen que implementando el sistema de gestión y certificando se van a lograr lo que desean. No, no siempre es así. Entonces, hay que tener mucha claridad de cuál es el resultado esperado y cuál es la variable clave de éxito que hay que mover para lograr ese resultado antes de tomar la decisión de certificarse, ¿de acuerdo? Ahora, si definitivamente la certificación es necesaria, hay un nicho de mercado dispuesto a pagar por ese proceso de certificación y va a generar valor al cliente y otros grupos de interés, pues ahí sí uno se embarca en un proceso de implementación de un sistema de gestión integral bajo las normas internacionales. De lo contrario, no es tan necesario. Eso depende mucho del tipo de mercado en el cual la empresa esté trabajando. Vamos a suponer que la empresa definitivamente sí va a tomar la decisión de implementar su sistema de gestión integral. Entonces, esto debería surgir como una iniciativa estratégica. Aquí es donde viene precisamente el tema de las iniciativas y los proyectos estratégicos. Como yo les decía hace un rato, los proyectos estratégicos son la forma como se operativiza la estrategia. Por tal razón, deberían desarrollarse como un proyecto estratégico, es decir, deberían tener un plan de proyecto y deberían tener toda la estructura de proyectos, incluyendo inicio, planificación, implementación, supervisión y monitoreo y cierre de proyecto. O sea, deberían tener todo el ciclo de gestión de un proyecto si la decisión de la empresa es certificarse bajo una norma internacional. Como les comento, no siempre el proyecto es la certificación. Pueden haber otros proyectos totalmente diferentes, como por ejemplo, implementar un ERP, implementar un CRM, implementar una plataforma tecnológica que ayude a que la organización sea mucho más ágil, de pronto abrir nuevos puntos de atención, desarrollar nuevas sucursales, realizar la instalación y la compra e instalación de nueva maquinaria para poder hacer más ágiles los procesos. En fin, dependiendo de cuál sea las estructuras de la estrategia de la compañía, las iniciativas y los proyectos pueden cambiar. Pero es muy importante aprender a seleccionarlos de forma estratégica. Hay organizaciones que pueden tener 15, 20 o 30 diferentes tipos de iniciativas, pero al final surgirán 3 o 4 proyectos estratégicos que sean los clave, los grandes, macros y retadores. Entonces, ese es un punto muy importante. Recuerdo un cliente al que estamos apoyándole con todo ese tema de la estrategia y cuando se hizo la sesión de identificación de alternativas estratégicas salieron 44 alternativas, pero de esas 44 solamente surgieron 6 proyectos. Es importante aprender a filtrar porque la organización no tiene todo el tiempo del mundo para trabajar en todo lo que se quiere mejorar, sino que hay que aprender a focalizarse en pocos aspectos vitales. Eso es importantísimo. Entonces, para poder seleccionar los proyectos hay que aplicar metodologías. En esta sesión no los vamos a ver porque nos demoraríamos más tiempo, para eso tendremos otros espacios diferentes, pero sí es importante aprender a efectuar ese filtrado de cuáles son las alternativas con las que definitivamente voy a quedarme para poder implementar el direccionamiento estratégico a mediano y largo plazo. Es un punto clave. Cuando se confirma el proyecto también tiene riesgos. Si un proyecto no funciona, es muy posible que la estrategia no se pueda implementar y por lo tanto no se pueda generar resultados eficaces. Entonces es importante evaluar cuáles son esos riesgos de los proyectos. Bien, aquí es donde termina siendo importante crear un presupuesto. El Stratex es un presupuesto estratégico. Así como existe el OPEX, que es el presupuesto de costos y gastos operacionales, y así como también existe el CAPEX, que es el presupuesto de inversión en capital, inversión en activos, también debería existir un Stratex, que es un presupuesto para poder invertir en los proyectos estratégicos.
Es decir, cada proyecto tiene un costo y ese costo debe generar un retorno de inversión. Entonces, la organización debería analizar a través de herramientas financieras, por ejemplo, cuál es el costo total del proyecto, cuál es el retorno de inversión esperado, cuál es el valor presente neto, el valor futuro, cuál es la tasa interna de retorno del proyecto, para poder saber si va a generar valor o no. Entonces, en eso consiste generar un Stratex. Bueno, en resumen, ¿de acuerdo? Y luego establecer quiénes van a ser los equipos de trabajo que van a encargarse de implementar esos proyectos estratégicos. Y aquí también hay bastante tela para cortar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las empresas no logran implementar su estrategia precisamente porque los equipos de trabajo que deben emprender los proyectos no logran sincronizarse, no logran trabajar en equipo y no logran generar resultados. Es un aspecto que frecuentemente se presenta y por tal razón las organizaciones deberían trabajar en mejorar sus habilidades, más bien las habilidades de las personas, para poder trabajar en equipo y desarrollar la capacidad de ser autogestores, de generar resultados sin la necesidad de depender de alguien más. Ese es un aspecto también muy importante y que también requeriría prácticamente todo un curso de cómo fortalecer las habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo. Entonces, esas 4 actividades son las que normalmente se llevan a cabo en la fase 2. Recuérdenlo, establecer un mapa estratégico, seleccionar alternativas estratégicas y convertir proyectos estratégicos y luego establecer un presupuesto de proyectos y posteriormente definir equipos de trabajo multidisciplinarios que se van a encargar de implementar dichos proyectos. Muy bien, todo esto que hemos mencionado hasta acá son temas que las normas internacionales no contemplan en los requisitos. Ya los siguientes serían prácticamente los aspectos que estarían más conectados con las normas internacionales de gestión.